Hoy trabajaremos la matriz P-K delta, P igual K delta, la ecuación P igual K delta, en coordenadas locales y para un sistema plano. Por supuesto, esto se irá volviendo más complejo en las próximas sesiones. Comenzaremos examinando un sistema estructural, un sistema en el cual están numerados los nudos. Lo primero que siempre hacemos, numeramos los nudos. Nudo 1, nudo 2, nudo 3, etcétera, hasta nudo I, nudo J y demás, hasta el final. El orden realmente no interesa porque pues la matriz, pues, por supuesto que un orden, cuando ya la estructura es demasiado compleja, un orden demasiado salteado complica el procesamiento de la información, pero teóricamente da igual. Bien, vamos a extraer, quiero decir que este sistema está ubicado en un sistema de coordenadas general, que rige para toda la estructura. X, Y, Z. Pero no vamos a estudiar toda la estructura, únicamente vamos a estudiar un elemento, vamos a extraer de allí el elemento IJ, lo vamos a trasladar acá y vamos a trabajar con él. Es decir, este sería, vamos a considerar que este es el extremo I y este es el extremo J del elemento que acabamos de extraer. Entonces lo sacamos de aquí y lo colocamos acá. Bien. En general, ese elemento es una barra prismática. Y a esa barra prismática, para poder hablar de los procesos que allí suceden, estáticos y cinemáticos, le vamos a asignar un sistema de coordenadas que le es propio, distinto al sistema de coordenadas general, que se rige para toda la estructura. Al elemento le vamos a asignar un sistema propio de coordenadas. Ese sistema propio de coordenadas lo vamos a trazar de la siguiente manera. Este sistema se expresa de este modo en el extremo I. En el extremo I tenemos entonces un eje axial, es decir, un eje que va, un eje cartesiano que va por el eje de la barra, y dos ejes perpendiculares que están en el plano de la sección transversal. En el otro extremo, igualmente, tenemos en el extremo J, también tenemos un sistema local, de la siguiente manera. Entonces, un cartesio en el extremo I y un cartesio en el extremo J. Por lo general, en estructuras siempre le asignamos al eje axial la nomenclatura X. Podría asignársele cualquiera otra, pero nosotros tradicionalmente lo hacemos así y no vamos a modificar esa costumbre. Entonces, este sería el eje X en I y este sería el eje X en J.
Este sería el eje Y en I y el eje Y en J. Eje Z en I y eje Z en J. Hemos escogido las letras mayúsculas de los ejes X y Z para designar los ejes generales y las minúsculas para designar los ejes propios del elemento o locales. Eso ya lo habíamos hablado en la sesión anterior. Bien, ¿qué podemos decir con relación a esto? Bueno, otra cosa que podemos decir es que escogemos I siempre menor que J para la convención de la que con la que vamos a trabajar aquí. Bien, pero quiero decir es que estos ejes son ejes levógiros. Es decir, si uno observa por el eje de la X, ve que el eje Y gira en sentido contrario a las manecillas para juntarse con Z. Si mira por Y, ve que Z gira en sentido contrario para juntarse con X, y si mira por Z, ve que X gira en sentido contrario para juntarse con Y. Eso sucede en este lugar y sucede en este lugar. Esa convención la vamos a sostener todo el tiempo, permanentemente, no la vamos a modificar. Hay unos textos que utilizan otras convenciones y eso está bien, porque tratándose de una convención, ahí lo único que rige es la costumbre y por supuesto la comodidad. Bien. Como el planteamiento matricial que estamos desarrollando se basa en el método de las deformaciones, pues el sistema básico del método de las deformaciones, todos lo sabemos, se construye convirtiendo todos los elementos en vigas simples empotradas en ambos extremos. En este caso estamos hablando de elementos rectos, no son curvilíneos, rectos, prismáticos, etc. Generalizaciones para otro tipo de elementos los podremos hacer, pero no ahora, porque estamos simplemente planteando la metodología en la parte básica. Bien, eso significa entonces que nosotros podemos representar esta barra prismática como una barra simple doblemente empotrada. Cuyas características físico-mecánicas más importantes son el coeficiente de elasticidad, o módulo de Young, momento de inercia de la sección transversal alrededor del eje Z y su longitud. ¿Por qué alrededor del eje Z? La longitud en la dirección X. Porque la flexión, en este caso, sucede alrededor de Z. Es decir, si cargamos la viga, las secciones transversales giran y giran alrededor de Z. Los momentos todos son alrededor de Z. Siempre que vamos a representar la rigidez como nomenclatura, vamos a utilizar a ρ, vamos a representar a ρ como la relación entre EI Z sobre la luz. Rigidez. Para comodidad en el trabajo que vamos a desarrollar, cuando expresemos ρ, lo vamos a hacer sin el subíndice, y el I sin el subíndice y L sin el subíndice, porque lo vamos a subentender. O sea, vamos a siempre a saber que ρ es tal como está aquí. La expresión de ρ que vamos a utilizar a continuación será simplificada, simplemente para simplificar los procedimientos lógicos que vamos a desarrollar. Bien, ¿qué significa eso? Entonces vamos
vamos a ver en el plano esta viga, que ya dijimos que es una viga simple, doblemente empotrada. Vamos a ver cuántos movimientos puede tener. En un caso simple, en la próxima sesión lo haremos más complejo. Pero en un caso simple, ¿cuántos movimientos puede tener? Puede ser que este extremo suba o baje, tenga un movimiento lineal. Puede ser que este extremo gire en uno o en otro sentido. Puede ser que este extremo suba o baje, otro movimiento lineal, estamos hablando del extremo J, o que el extremo J gire en uno o en otro sentido. No hay más movimientos. Uno diría, pero él podría elongarse. Sí, puede elongarse, pero por el momento no vamos a considerar esa posibilidad para no hacer demasiado compleja la deducción. Después introduciremos las elongaciones. Ahora nos interesa la lógica como se construye este asunto. Muy bien. Entonces estamos hablando de 4 movimientos, 2 en el extremo I y 2 en el extremo J. Vamos a representar esos movimientos de la siguiente manera. Vamos a suponer que en este extremo hay un desplazamiento vertical que llamamos delta en dirección, o no le coloquemos nombre todavía, simplemente tenemos ese desplazamiento. Vamos a suponer que tenemos un desplazamiento rotacional. Vamos a suponer que tenemos un desplazamiento lineal en este sentido y vamos a suponer que tenemos un desplazamiento rotacional también en este sentido. Por ahora no nos interesan los nombres de esos desplazamientos ni sus magnitudes, sino el carácter cualitativo general que tiene. Bien, si eso es así, entonces este extremo ya no va a estar aquí, sino que va a estar desplazado. Por consiguiente, como son doblemente empotrados y este extremo está quieto, pues entonces vamos a tener un movimiento de esta naturaleza. Ese es el carácter cualitativo general del movimiento de ese elemento. Por supuesto, aquí sucederá algo similar, pero ya no con este extremo moviéndose, sino con el extremo quieto. Si eso es así, entonces el carácter general de la deformación será este. Vean ustedes que cualitativamente es exactamente lo mismo que mover allá o mover acá, es lo mismo. En el gráfico del movimiento, que aquí está hecho de manera general y un poco burda, se observa que es el mismo tipo de movimiento. Bien. En este caso, significa entonces que ya este empotramiento no es vertical, sino que se ha movido en un sentido. Digamos que en este sentido él ha rotado de esta manera. Significa entonces que tendremos una deformación del siguiente orden. En este caso, ha girado el otro extremo de acuerdo con el momento que le estamos aplicando, o el giro más bien, y la deformación entonces será del siguiente orden. No son iguales. Uno podría decir, sí, pero guardan cierta relación, cierta simetría. Sí, pero no son iguales, son distintos. Lo que sucede en I no es lo mismo que sucede en J. Entonces ahora lo que vamos a hacer es qué momentos y qué cortantes se generan en este tipo de desplazamientos y de movimientos. Bien, vamos a hacer eso. Vamos a construirlo para diagramas unitarios. Ya explicaremos cómo eso se expresa. Bien. Voy a traer los diagramas y los vamos a colocar aquí, tal como ustedes aprendieron a hacerlo en los cursos previos de resistencia de materiales y especialmente de análisis estructural básico.
allá se hicieron las deducciones por el método de las deformaciones, por el método de las fuerzas, por distintos métodos. Pero por eso digo, vamos a traer esos diagramas y los vamos a colocar aquí, no los vamos a deducir. En otra conferencia, en otro lugar, en otro momento, lo podremos desarrollar. Pero ahora simplemente los vamos a citar, a traer. Cuando este extremo se está moviendo, cuando este extremo se mueve, tal como lo describimos, cuando este extremo gira, cuando este extremo se mueve y cuando el otro extremo J también gira, se generan diagramas. Vamos a traer esos diagramas. En este caso sería un diagrama del siguiente orden. Ese es el diagrama. Simétrico, porque la deformación es simétrica. Igual sucede en este caso. Simétrico porque la deformación es simétrica. Cuando este extremo está fijo y este rota, el diagrama que se genera es un diagrama de este orden. El doble aquí y la mitad acá. Cuando lo hacemos en el extremo contrario, estoy dibujando los diagramas por ahora cualitativamente. Ya le colocaremos los correspondientes valores. El doble aquí, la mitad acá. Eso ustedes lo aprendieron en estructuras. Bien, vamos a colocarle nombres. Estos diagramas corresponden a estas deformaciones. Vamos a llamar a estos desplazamientos. Vamos a llamar a este desplazamiento lineal por dirección Y en el extremo I. Realmente yo creo que allí podríamos trabajar sin la expresión Y, pero dejémosla, no vamos a... estamos hablando que es en este sentido. Giro alrededor de Z en el extremo I. Desplazamiento lineal en dirección Y en el extremo J. Y giro alrededor de Z en el extremo J. Esos son los nombres que le hemos dado a esos desplazamientos. Por supuesto, los desplazamientos lineales están en magnitudes lineales y los giros están pues en radianes. Bien. Del curso previo de estructuras, ustedes saben cuáles son estos valores. Los pueden consultar y repito, en algún momento haremos esa deducción aquí. Pero este valor es 6 ρ sobre L. Este momento en este lugar es 6 ρ sobre L. Estamos hablando de este ρ, EI sobre L. Voy a escribirlo aquí más bien, 6 ρ sobre L. 6 ρ sobre L es este momento. Y este momento es 6 ρ sobre L. El diagrama es simétrico porque la deformación es simétrica. Este momento es 4 ρ y este momento es la mitad, 2 ρ. Este momento es 6 ρ sobre L y este es 6 ρ sobre L. Este momento es 6 ρ sobre L.
Este momento es 4 ρ. Y esta es la mitad. Una observación. Observación. No, son varias las observaciones. Primera observación. Los valores que he colocado son los valores como si los desplazamientos fueran unitarios. Pero, como no son unitarios, entonces el 6 ρ sobre L hay que multiplicarlo por delta Y. 4 ρ, teta ZI. 6 ρ L, teta delta YJ. 4 ρ, teta ZI. Bien. Entonces los valores azules son unitarios. Hay que multiplicarlos por los desplazamientos reales que están en rojo. Bien. Uno podría entonces incluso, digamos que para mejorar esa presentación, decir, y lo podemos hacer, no nos cuesta nada, que esto sería, el momento sería más bien delta YI delta YI teta ZI teta ZI, donde delta YJ es el desplazamiento en este extremo, igual aquí, y aquí teta ZJ es el giro en el extremo J. Bien. Así queda, digamos, correcto. Bien. Esos son los momentos. Vamos a expresar ahora las cortantes. Las cortantes las vamos a mostrar de esta manera. Me dice si este color se nota bien. Como los diagramas de momentos son lineales y las cortantes son las derivadas de los diagramas de momentos, pues las cortantes van a ser constantes y son fáciles de calcular porque son simplemente la pendiente del diagrama de momentos. Entonces aquí tendremos una cortante aquí tendremos otra cortante. Aquí tendremos otra cortante. Tendremos otra cortante para este diagrama. Aquí tendremos esta cortante. Y otra cortante. ¿Cuáles son los valores de esas cortantes? Los valores son, como es la pendiente del diagrama, entonces son 6 más 6, 12 ρ sobre L. 12 ρ sobre L cuadrado. 12 ρ sobre L cuadrado. Es la pendiente de ese diagrama. En este caso, 4 más 2, 6. 6 ρ sobre la longitud, sobre L. 6 ρ sobre L. En este caso, 6 más 6, 12. 12 ρ sobre L cuadrado. Y tendremos aquí 12 ρ sobre L cuadrado. 4 más 2, 6. 6 ρ sobre L y 6 ρ sobre L. Esos son los valores absolutos de los momentos y de las cortantes. En estos temas
hay una ley que se cumple siempre. La ley es que uno siempre se equivoca. Entonces, como uno sabe que se va a equivocar siempre, lo mejor es tener un procedimiento que le permita, primero que todo, adoptar una convención y ceñirse a ella siempre. Y segundo, no solamente convención para los ejes, sino convención para los signos. Voy a hablar de los signos. Aunque nos vamos a equivocar, de todas maneras hay que establecer unas, digamos, nomenclatura para los signos. Vamos a considerar este momento ubicado en ese lugar, vamos a considerarlo momento negativo. Este momento lo vamos a considerar negativo. Y este momento lo vamos a considerar negativo. Por consiguiente, este es negativo y este es negativo. Si este es negativo y está por encima, este es positivo. Lo hemos escrito por debajo. No le vamos a colocar el signo a este, no es necesario. Por consiguiente, este diagrama es positivo y este diagrama es positivo y estos dos valores son positivos. Con relación a los momentos, con relación a las cortantes, esta cortante sube es positiva, esta baja es negativa, esta sube es positiva, esta baja es negativa, si estamos en el extremo I. Si estamos en el extremo J, si esta baja es positiva y si esta sube es negativa, si esta baja es positiva y si esta sube es negativa. Esa es la nomenclatura que vamos a utilizar de ahora en adelante y para siempre en estas presentaciones. En el curso de estática, incluso en los cursos de estática donde se construyen diagramas de momentos y de cortantes o en resistencia de materiales, estas convenciones son las usuales. Pues simplemente nos estamos ciñendo a ellas, pero solo que ahora la vamos a trabajar de una manera muy sistemática y rigurosa. Bien, hasta allí, ¿qué hemos hecho? Extrajimos un elemento, lo representamos, dijimos este extremo es I, este extremo es J. Examinamos los posibles movimientos de manera cualitativa y trajimos a cuento los valores de los momentos y las cortantes que surgen de estos movimientos. Y les asignamos una dirección y unos signos. Vamos a convertir esto en unas relaciones algebraicas lineales simples. Vamos a convertirlo. Entonces, pero para convertirlo hay que hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor de la cortante y del momento en I total? ¿Y cuál es el valor del momento y la cortante en J total? ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Quiero decir que voy a hacer aquí un dibujo que voy a borrar de inmediato. Simplemente aclaratorio. Esta es la estructura. Dije que tenía 4 movimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que este puede subir y puede rotar. Y este puede bajar o subir y rotar. Significa entonces que en términos generales la estructura haría este movimiento. Pasaría de aquí a acá y de aquí a acá. Aquí he dibujado los 4 movimientos al mismo tiempo. Entonces ya no tengo la estructura recta, sino que la tengo curvada, recibiendo los 4 movimientos al tiempo. Entonces la pregunta ahora es, bueno, sí, ella se movió los 2 extremos en todos los posibles movimientos. ¿Cuál es la cortante total y el momento total en I? ¿Cuál es la cortante total y el momento total en J? Eso es lo que vamos a escribir. Bien. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la cortante
total en I. Y el momento total en I. El momento sabemos que es un momento alrededor de Z en I. ¿Cuál es la cortante total en J? ¿Y cuál es el momento total en J? Esa es la pregunta. Entonces vamos a hacerlo. Calcular cuánto vale cada uno de ellos. Momento y cortante y momento en I y en J. Entonces vamos a ver. Nos preguntan, en I, bueno, I es este lugar es I. Y este lugar es J. En I, muy bien. Entonces, cortantes, 12, 6, 12 y 6. Esas son las cortantes. Entonces tenemos 12 rho L cuadrado, 12 rho L cuadrado por el valor del desplazamiento, 12 rho L cuadrado por el valor del desplazamiento, menos 6 rho sobre L por el valor del giro más 12 rho L cuadrado sobre L cuadrado por el valor del desplazamiento menos 6 rho sobre L por el valor de la rotación. Me preguntaron cuál era el valor de toda la cortante en I y lo que hice fue sumar estos 4 cortantes. Si me preguntan cuál es el valor del momento en I, lo que tengo que hacer es sumar algebraicamente los momentos. Entonces aquí los tenemos. Tenemos menos 6 rho sobre L por delta YI. No lo vamos a volver a escribir, simplemente sabemos que ahí está. Más 4 rho por el valor del giro, aquí está, menos 6 rho L por el valor del desplazamiento original, que es este, delta YJ, más 2 rho por el valor del giro original, que es teta ZJ. Ese es el momento total en I. ¿Cuál es la cortante en J? J es este lugar. La cortante es estos 4 vectores sumados algebraicamente. 12 menos 6 más 12 menos 6. Entonces, 12 rho sobre L cuadrado por el valor del desplazamiento, que es este, menos 6 rho sobre L por el valor del desplazamiento, que es este, más 12 rho sobre L cuadrado por el valor del desplazamiento lineal, que es este, menos 6 rho sobre L por el valor del desplazamiento angular, que es este. Aquí lo tenemos. Esa es la cortante en J.
Y la última pregunta es, ¿cuál es el momento? Pues menos 6 más 2 menos 6 más 4. Entonces tenemos menos 6 rho L, rho sobre L, por el correspondiente desplazamiento, más 2 rho por el correspondiente desplazamiento, menos 6 rho sobre L, por el desplazamiento que es delta YJ, más 4 rho por el correspondiente desplazamiento que es teta ZJ, aquí está. Hemos expresado entonces algebraicamente lo que estaba aquí expresado de manera a través de diagramas de momentos y cortantes. Bien. Es obvio que lo que estamos haciendo allí se puede representar de una manera mucho más simple, construyendo un vector P, Y, M, Z, I, P, YJ y M, ZJ, expresado matricialmente, igual a esta matriz que tenemos aquí, construida con 12 rho sobre L cuadrado menos 6 rho sobre L, 12 rho sobre L cuadrado y menos 6 rho sobre L. Menos 6 rho sobre L, 4 rho, esto es una matriz, menos 6 rho sobre L, 2 rho. Siguiente columna, 12 rho sobre L cuadrado, menos 6 rho sobre L, 12 rho sobre L cuadrado, menos 6 rho sobre L. Y última columna, menos 6 rho sobre L, 2 rho, menos 6 rho sobre L, 4 rho. Por comodidad y simplificación por comodidad simplemente para evitar confusiones, acostumbro colocar el menos acá arriba, pero eso no modifica en nada la sustancia de este tema. Es simplemente un formalismo. Esta expresión es negativa, esta es negativa. Multiplicado por delta Y teta ZI, delta YJ y teta ZJ. Entonces, lo que era una expresión algebraica tradicional lo hemos convertido en una expresión matricial. 12 por delta menos 6 por teta más 12 por delta menos 6 por teta. Es una operación que todos ustedes ya conocen de álgebra lineal. Esto, por supuesto, al rompe se ve que es simétrico. Si nosotros trazamos por aquí una línea que nos divida lo que sucede en el extremo Y de lo que sucede en el extremo J, observaremos que la matriz es simétrica. Este cuadrante primero es igual al cuadrante cuarto y el segundo es igual al tercero, o sea, es una matriz simétrica. ¿Qué quiere decir? Que ya lo habíamos observado, estos dos son iguales y estos dos son simétricos. Bien. Esto incluso lo podemos simplificar aún más. Podemos llamar a estos dos elementos el vector estático de IJ y este como el vector estático de JI.
Es decir, estos dos elementos los podemos integrar en este y estos dos los podemos integrar en el de abajo. Tenemos un vector que nos expresa lo que sucede en I de la barra IJ y lo que sucede en J de la barra IJ, o de la barra JI, como da igual. Y a estos cuadrantes los podemos denominar KIJ, este primero, KIJ, este segundo, KJI, el tercero, y KJJI, el cuarto cuadrante, que multiplica al vector desplazamiento en I de la barra IJ y al vector desplazamiento de la barra en J de la barra IJ. Pues para guardar la simetría de esta representación. Es obvio que desarrollando la operación matricial vemos lo siguiente: P y J es igual a K I J por delta IJ más K I J por delta JI, y P JI es igual a KJI por delta IJ más KJJI delta JI. Esto es simplemente vector de fuerzas, vector estático es igual a una matriz que expresa la estructura multiplicado por el vector cinemático, el vector desplazamientos. El vector desplazamientos. A esto queríamos llegar, fue lo que anunciamos que íbamos a hacer. La ecuación P igual K delta, o la relación entre factores estáticos y cinemáticos en una estructura simple, plana, sin mayores complicaciones y dificultades. Cualquier observación o comentario que tengan a bien hacer a propósito de este tema, por favor háganlo conocer a través del correo que aparece en la pantalla, puesto que tanto esta presentación como la teoría misma, como nosotros mismos todos, nos encontramos siempre en estado beta.